siempre necesitamos comprender es cuán grande nuestro Dios es. Si me permite ponerlo en términos muy nuestros, cuán enorme nuestro Dios es. Un Dios que no solo está dedicado, como nosotros pensamos, a la religión, un Dios que en realidad está dedicado para cada aspecto de nuestras vidas, dentro de lo cual, sí, lo espiritual es lo más importante, lo más necesario. Hemos hablado, por ejemplo, respecto a cómo el Señor está interesado en que en sus iglesias existan buenos matrimonios. Nos da instrucciones a las esposas, a los esposos, de cómo ser lo que Él quiere que nosotros seamos, no necesariamente cómo ser lo que nosotros queremos que Él otro sea. Nos da instrucciones también respecto a cómo ser buenos. Y ciertamente debemos ser. Nos da instrucciones de cómo ser papás. Y papás, sí, una vez más, no como uno quiere o como uno piensa, sino conforme al Señor. Por eso es que hemos estudiado que cuando nosotros criemos a nuestros hijos debemos hacerlo en quién? En el Señor. En el Señor, en la disciplina y amonestación del Señor. No se trata de qué es lo que yo creo, no se trata de qué es lo que yo pienso, no se trata de qué es lo que a mí me parece, no se trata de qué es lo que a mí me gusta. De lo que se trata es en verdad de que nosotros comprendamos que aquel que nos hizo a nosotros está muy interesado en que usted sepa cómo debe conducirse. En esta mañana vamos nosotros a comenzar el estudio respecto a la esclavitud. Y usted dirá, ¿y qué nos ayuda ello? Y ciertamente, ¿en qué nos ayuda ello en estos momentos de la historia? Nosotros no tenemos esclavos, ¿no es así? Nosotros no tenemos amos humanos, ¿no es así? Pero lo que yo quisiera que usted comprenda más bien a través de este estudio, y vamos a tratar de primero entender qué es lo que se enseña acá con el propósito de que después lo apliquemos a nuestras vidas. Pero lo que yo quisiera que usted sobre todo entienda en esto es el principio que nosotros como creyentes debemos tener y practicar en nuestros centros de trabajo. ¿Sí? Vamos a aplicarlo de eso. Ciertamente, insisto, lo que vamos a estudiar tiene que ver con la esclavitud. No sabemos cuándo es que fue la primera vez que la esclavitud se inicia en nuestra historia. No lo sabemos, ¿sí? Pero lo que sí sabemos es que ya existía esclavitud aún antes de que se comience a escribir la Biblia. La Biblia se comienza a escribir con Moisés. Antes de él ya existía, por ejemplo, existió Abraham, ¿sí? Y Abraham se topó con esclavitud. Es más, Abraham mismo tuvo esclavos. Ciegos, suena más bonito, ¿verdad? Pero lo que en realidad, no vamos a hablar de ello, es que eran esclavos. También recuerde usted que Israel estuvo en esclavitud en Egipto por 400 o 430 años. Estuvo en esclavitud. Dios los sacó para hacer de ellos su pueblo. ¿Cuándo comenzó la esclavitud? No lo sé. Podría ser que haya datos al respecto, pero no lo sé. Pero algo también que debemos nosotros entender es que cuando Jesús vino a este mundo, Jesús no necesariamente condenó la esclavitud. Es más, la Biblia nos enseña acá respecto a esclavitud. En todo caso, no lo condena, pero sí dice cómo se deben comportar tanto los unos como los otros. Porque usted muchas veces se cree más papista que el Papa, usted se cree más justo que la justicia misma y dice, ¿cómo es que esta cosa
Y no nos damos cuenta que muchas veces nosotros mismos somos los que damos pena en la forma como nosotros nos comportamos. Dios utiliza la esclavitud en una manera muy distinta como nosotros lamentablemente la percibimos. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, vamos a ir a Levítico, después ustedes regresan acá, vamos a regresar a Efesios, pero en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, se nos dice lo siguiente, mire usted, en el capítulo 25, a partir del versículo 33, simplemente para que usted entienda que existía también en el pueblo de Israel la esclavitud, pero siempre entendiéndose distinto a como nosotros generalmente lo percibimos. En el capítulo 25 de Levítico, en el versículo, a partir del versículo 39, mira lo que se dice. Y cuando tu hermano emproveciere, estamos hablando del pueblo de Israel. O sea, cuando tu hermano cae en una situación pero muy desafortunada en la pobreza. Tu hermano está hablando de la nación. ¿Sí? Repito, capítulo 25, comenzando con el versículo número 39. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti. Ahí está el principio de la esclavitud. La esclavitud se compra a alguien. Y en este caso, alguien que quiere venderse. Es una manera voluntaria también. Se está vendiendo, pero se está vendiendo. Entonces, hay esta práctica también, o hubo esta práctica, y dice, se vendrá a ti, no le hará servir como esclavo, hablando de la esclavitud en otras áreas, porque lamentablemente en otras áreas, en otros lugares, la esclavitud se ha sido muy abusiva. Y eso es lo que más quiere el Testamento, lo abusivo de la esclavitud, ¿verdad? ¿Cómo es que existía esclavitud donde la gente no voluntariamente se ofrecía, sino que la gente, otros iban y los pescaban, como decimos, ¿no? Los cazaban y simplemente los vendían? Eso no está enseñando la Biblia, eso no está aceptando la Biblia, pero la Biblia se está aceptando hoy. Si tú estás en problemas, en muchos problemas, entiendes, lo que tú puedes hacer, le dice al pueblo de Israel, no nos está diciendo a nosotros, entiende, tú sí puedes ir a alguien y decir, no, yo estoy en nada, me vendo a ti, Y luego en el versículo siguiente, en el versículo 40, dice, como criado, como extranjero estará contigo hasta el año del jubileo, hasta el año del jubileo te servirá. ¿Qué cosa es el año del jubileo? Cada 7 años a estas personas que se vendían como esclavos se liberaba a ellos, se acabó la esclavitud. Pero la idea era que en ese tiempo esa persona no solo tenga que comer, que esa persona tenga que fortalecerse, que esa persona tenga que ayudarse, no solo así, sino también para los suyos, y es que los suyos existían. Era una herramienta de ayuda para el individuo. Dios, como que no necesariamente estaba tan interesado en que la gente vaya por allí, diciendo, oye, ya lo que es una comidita, no necesariamente está, no se nos dice que se prohíbe, pero no necesariamente estaba tan interesado en ello como el pueblo de Israel, sino, mira, si tú tienes problemas, hermano, que te ayude, y si no puedes, porque quizás tus problemas ya sean muy intensos, tú ofrécete, pero con la idea de que tú puedas restaurar o ser restaurado. Cada 7 años, libertad. ¿Sí? Muy distinto, repito, como nosotros lo percibimos. Nos dice en el versículo 41, en el año del jubileo, dice, entonces saldrá libre de tu casa, él y sus hijos consigo, y volverá a su familia, y a la posesión de sus padres, y a la posesión de sus padres se restituirá. Porque son mis siervos, dice el Señor, ¿sí? Los cuales saqué yo de la tierra de Egipto.
no serán vendidos a manera de esclavos, no te enseñorearás de él con dureza, sino tendrás temor de tu Dios. Así tu esclavo como tu esclava que tuvieres serán de las gentes que están en vuestro alrededor. O sea, está permitiendo la esclavitud, eso es lo que quiero que usted entienda. Está permitiendo, ¿sí? Dicen más adelante en el versículo 45, también podéis comprar de los hijos de los forasteros que viven entre vosotros y de las familias de ellos nacidos en vuestra tierra que están con vosotros, los cuales podréis tener posesión. Una vez más, simplemente lo que quiero establecer es que en el Antiguo Testamento sí existía esclavitud. Y Dios no necesariamente que lo prohibía. En lo que se refiere al pueblo de Israel, se podía alguien vender a sí mismo, sí, pero la idea era ayudarlo a que se restaure, ayudarlo a que se reponga de una situación difícil de pobreza en que estuvo. Esa era la idea. En el Nuevo Testamento existía también la esclavitud. Y cierto, era más fuerte la esclavitud, sobre todo sabiendo que Roma era la que gobernaba el mundo. Y Roma era, y aún Grecia también antes, y en realidad todo imperio, y todo reino ha existido en todo reino de esclavitud. Unos quizás lo manejaban mejor, otros lamentablemente. Pero Roma, cierto, era muy fuerte en cuanto a la esclavitud. Sobre todo cuando se trataba de gente muy capaz, como fueron los griegos. Existía en el Imperio Romano, ¿sí? Amos, miren ustedes, qué ridículo era. Existía en el Imperio Romano amos cuyos esclavos eran más educados que ellos. Sí, eso es lo que ocurría con Roma. Porque Grecia, ¿en qué es lo que ellos en este sentido subieron? Bueno, en su cultura. Era gente muy culta, no necesariamente culta significa que era muy correcta. Era el lado, porque eso nosotros asociamos que tenía cultura, se tenía educación, seguramente que era correcta. No necesariamente. Entonces, Grecia era muy culta, muy educada, pero de pronto Roma, que era muy más salvaje, más de toma, más conquista, más. ¿Sí? Ellos conquistaron Grecia y comenzaron a hacerse también ellos de esclavos griegos. Es más, algunos de los romanos compraban a un esclavo que era educado, por ejemplo, aquí, el hermano va a jugar, ya están mirando ustedes. ¿Qué tienen que mirar? Eso no nada más. No hay nadie ahí, simplemente. Pero no podemos nosotros con eso. Ahí dice, lo voy a contar a él porque es educado, ¿ve? Y lo voy a contar a él con el propósito de que eduque a mis hijos. Porque claro, romanos en muchos aspectos no entendían nada de lo que era la cultura, la educación. Entonces, eso era lo que también ocurría. Pero dentro del cristianismo, también existía, ¿sí?, la esclavitud. También existía. Vamos a ir de Levíticos y desde todavía a Efesios. Vamos a regresar algún día a Efesios. Pero vaya usted ahora a la carta a Filemón. Una carta que también fue escrita por el apóstol Pablo. Así se llama, Filemón. ¿Sí? Filemón. Si usted no ha escuchado el nombre de Filemón, lea su Biblia. Sí, lea su Biblia un poquito más. ¿Sí? Filemón está exactamente antes de Hebreos. Filemón, Hebreos, para ayudar un poquito más, está justo después de Filemón. Filemón solo tiene un capítulo. En realidad no es capítulo. Recuerda que la Biblia no fue escrita en capítulos y versículos, simplemente era una carta. Usted cuando escribe carta, dice el capítulo número 1, en el versículo tal. Pero ahora que con chat, ni coma, ni punto, y coma, ni puntos. A veces son ya le digo, no, la oración.
que está diciendo, por lo menos, si no quiere poner un punto, ¿sí?, en sus oraciones, por lo menos entre paréntesis, escriba, por si acaso ya terminó la oración. ¿Sí? Quizás no se entiende el resto. ¿Sí? Bien, Filemón. ¿Qué es lo que pasó aquí en esta carta? Filemón, mire usted, ¿sí?, en el versículo 1, se nos dice: Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, ¿vale?, colaborador nuestro, y a la amada Apia, su esposa, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, podría ser su hijo, y a la iglesia que está en su casa. Mire usted qué personaje es este Filemón. Era un hermano, ¿sí?, en cuya casa congregaba la iglesia. O sea, no podemos decir que era un hermanito que no entendía mucho las cosas, no, era un hermano dentro de su familia, era una familia. ¿Sí? Posiblemente hasta, quizás llegó a ser pastor, no se sabe lo exacto. Pero lo cierto es que la iglesia congregaba en su casa. Muy bien, Pablo escribe a este Filemón. ¿Sobre qué le escribe? Bueno, dice en el versículo número 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, porque Filemón parece que llegó a conocer las cosas de Dios a través del apóstol Pablo, y el apostolado también le daba cierta autoridad. Le dice: amigo, puedo decirte que es lo que pienses hacer. Más bien, dice: te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además misionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis juicios. ¿Qué nombres, verdad? Y la gente se dice: ¿qué no te le pongo a mi hijo? Aquí hay nombres, cualquier cantidad de Filemón. Qué bonito. Mira mi Filemoncito. Bonito. Onésimo. No, Onésimo. Cerca, Máximo, por ahí. Cerca, Onésimo. Pero bien, le dice: yo, Filemón, te estoy pidiendo por mi hijo Onésimo. Hijo en la fe, no hijo, sí, de sangre. Dice, versículo 10: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. ¿Qué pasó con cuál es la relación Filemón-Onésimo? Onésimo era esclavo de Filemón. Onésimo, lamentablemente, se escapa de la custodia de Filemón, lo cual era crítico, lo cual era que se escapa, y llegan a ponerlo en prisión porque lo capturaron, y adivine con quién se topa en prisión: con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, en lugar de decirle que pena que seas esclavo, se te valoraron la vida, no. ¿Sabe qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Le habló de un señor mayor que Filemón. Jesús. Le habló de Jesús. Y le dijo: Jesús quiere salvar, quiere liberar. Pero no para que tú hagas lo que tú quieras, sino para que tú vivas conforme. Por eso es que Pablo le escribe a Filemón, le escribe a Filemón y le dice: oye, Onésimo está conmigo. Onésimo está. Sí, cierto que fue inútil porque se escapó, pero ahora es útil tanto a ti como a mí. Es útil para el reino. Miren lo que continúa diciendo aquí. Versículo 13: yo quisiera retenerte conmigo, dice el apóstol Pablo, para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio. Pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó o se escapó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Pero no ya como esclavo,
sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Para cambiar la cosa. Ni si ven, a ella no la dice porque vivía en no te pongo mi cuenta. Y eso es lo que dice. ¿Qué hizo Pablo con Onésimo? Onésimo, ya que se escaparon, no. Pablo le dice algo por eso. Regreso. Quizás Onésimo le dijo, pero a regresar a ser esclavo. Y Pablo le habrá dicho, ¿y cuál es el problema? Y eso es lo que es. Pero repito la verdad, nosotros creemos que somos más papistas que el Papa, ¿no? Más justos que la justicia. No, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque pensamos que tiene que hacerse la cosa de acuerdo a nuestra propia justicia. No, las cosas no se tienen que hacer de acuerdo a nuestra propia justicia. Las cosas deben hacerse de acuerdo a la justicia. Ese era lo justo. Pablo, eso era lo correcto, eso era lo justo. Ahora, ya entiende usted lo establecido de la esclavitud. Sí. ¿Cierto? La esclavitud que Dios, no que Dios como es, pero que Dios sí desea que se entienda es la esclavitud conforme a Él, no conforme a los otros. Por eso es que ya ahora estoy regresando a Efesios, capítulo número 6, Efesios capítulo 6, versículo número 4, simplemente permítame decir lo siguiente. Hay diversas palabras, capítulo 6, versículo 5. Hay diversas palabras que se traducen como siervo. Una de ellas, por ejemplo, es la palabra diácono, muchas veces también se traducen como siervo. Y sí es un tipo de servicio. Pero esta es dulos. Esta palabra es dulos, quizás usted ha escuchado la palabra dulos. Tiempo atrás venía una embarcación llamada dulos para ofrecer servicios. Venía, no sé si de Europa o de Estados Unidos, para ofrecer servicios acá. Estamos hablando de un tiempo de cuando no había mucha agua en el mar. Sí, realmente bastante. Pero estamos hablando bastante tiempo. Ahora ya eso de la economía tenía casi implementada, mucho bien. Se llamaba duros porque era servicio. Sin embargo, la palabra acá, traducida como siervo, viene de la palabra dura. De las palabras que se traducen como siervo, esta es la del nivel más bajo. O sea, no existe nivel más bajo de esclavitud que la utilizada en este versículo. Esclavos. De lo más bajo. Aquellos que no eran dueños de sí mismos. Aquellos que la voluntad de uno le pertenecía al otro. O sea, me refiero a que si el amo decía, oye, haz esto, el siervo o el esclavo no decía, no puedo. No tengo ganas. No era. Coincidentemente y curiosamente, Dios desea que entendamos que nosotros debemos ser sus duros. Eso es lo que debemos ser. Que nuestra voluntad, entendamos, no nos pertenezca a nosotros, sino le pertenezca a Él. Con la seguridad de que Él como amo, y eso es lo que vamos a estudiar acá, porque vamos a tener que entenderlo, con la seguridad de que como nuestro amo, Él va
va a hacer lo mejor para nosotros. Usted en realidad y yo no tenemos derecho de decir, Señor nos dice, vaya a la iglesia, no, pero eso es. Lo que tenemos derecho nosotros es obedecer. No, que si el Señor nos dice, oye, eso, no, pero pido mi tía. ¿Qué voy a hacer? Y las tías ya no son tías. No, ¿qué voy a hacer? Es el Señor. Porque el Señor sabe que es exactamente lo mejor para ti. Y tú dirás, pero ¿qué tiene de malo mi tía? No se trata de que tenga de malo tu vida, de representarte, es que tienes que confiar en la voluntad de Dios. Nos está costando. Nos está costando. Generalmente nosotros hacemos lo que nosotros sentimos. O sea, generalmente usted y yo hacemos lo que nuestra voluntad nos dicta. Cuando la idea es lo que el Señor nos dice. Dios, entienda, es lo más bajo del servicio. Lo más bajo, el nivel más bajo, donde uno no tiene voz, tampoco voz. Quiero decir que usted ojalá confíe en Él de esa forma. Confíe en Él como para que la voz en usted sea Él. Para que la voluntad de usted sea la de Él. Que usted y yo ojalá lleguemos a confiar de Él. De lo contrario, usted y yo vamos a seguir maltratándonos a nosotros mismos. Termino diciendo esto. Sí, termino diciendo esto. Yo soy de los que creen, al punto de estar seguro de que usted y yo no sabemos vivir en libertad. No sabemos. Pensamos que sí, que si merece la libertad, yo no sabemos. Al punto que, mire usted, si usted no sirve a Dios, ¿a quién cree que está sirviendo? Usted nunca va a estar en una posición de que ni sirva a Satanás, nunca va a estar usted en una posición así. Ni sirva a la carne, ni sirva a usted. Nunca va a estar usted en una posición así. O usted sirve a uno o al otro. Usted nunca va a estar en posición de que yo me sirvo a mí mismo. Cuando decimos yo me sirvo a mí mismo, ¿a quién estamos sirviendo? A la carne. Nosotros no sabemos vivir en libertad. Sabemos vivir dependiendo de algo. Ahora la pregunta es, ¿o el ofrecimiento es? ¿O depende de la carne? No depende de Dios. La carne va a maltratar. Va a maltratar. Dios, hasta su vida, dio por eso. Ojalá que usted entienda lo que el apóstol también en otro momento dijo: yo soy siervo, esclavo de Jesucristo. Y no tenía ningún remordimiento de decir, ojalá que usted también pueda decir, yo soy siervo, esclavo de Jesucristo. Y no me avergüenza. Curioso es que nosotros sí hayamos más orgullo en decir, no me compadezco. Pero al de decir, esclavo soy de Jesús, nos avergüenza. Nos avergüenza. Ojalá que usted diga, Señor, siervo, Señor, Señor, porque ahí está todo. No podemos todo. Después de esta oración, gracias te damos, Señor, por tu bondad. Gracias por tu amor. Perdona nuestras partes. Ayúdanos a contemplar de ti como quien eres.
ruego soberano, aquel a quien debemos rendir nuestros vidas, Señor. Perdónanos, Señor, por pensar que está con nosotros más. Ayúdanos, Padre, a rendirnos. En el amor de Jesús te pedimos estos favores. Amén. Antes de llegar a los resultados, Donamos la primera estrofa, hermanos, del himno 345, perdón. 345. recuerde usted, entendamos, usted le pertenece al Señor. Es así que más claro, es así, nosotros le pertenecemos a Dios. Pero cuando hacemos las cosas no conforme a Él, usted, claro, va a decir simplemente que no le obedecí. Y es cierto, no le obedecí. Pero lo que usted está haciendo es que me permite atreverme con esta expresión. Usted está sacando la vuelta. Esto es lo que hacemos. Y esto es una expresión que, utilizado en otros temas de la vida, es muy fuerte. Usted está siendo infiel, o estamos siendo infiel a Dios. Entonces, hagamos lo que quiere. Así no nos gusta, así no nos dé ganas. Creo en su señorío sobre nosotros. Que nuestras vidas sean un reflejo de su vida. Nos dirigimos en oración, después de esta oración, sí, disculpen nuevamente, pasamos a los hermanos Emiliano Grillo, en esta oración. Gracias, Padre, por el estudio, Señor, prédicas, y que nosotros siempre estemos dependiendo de ti. Señor, ayúdanos a depender de ti, y somos esclavos de ti, Señor, y debemos obedecerte siempre, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a fortalecernos en nuestras vidas, Señor, y también nosotros te sirvamos, Señor, estemos siempre trabajando para ti. A veces nosotros caemos en la carne y eso no está bien. Como dijo el doctor, somos infieles delante de ti, Señor. Ayúdanos a ser fieles y servidores para ti, Señor. Perdónanos, Señor, los pecados. Perdónanos, Señor, las cosas a veces que hacemos mal, Señor. Y ayúdanos a hacer cosas buenas y agradables a ti, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. En nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén, amén. Gracias, hermanos, hermano Eduardo, hermano.